Vamos a hablar de lo que pasó el día de ayer en el consulado peruano en Sao Paulo, Brasil, donde se firmó el acuerdo entre la Fiscalía y la Procuraduría del caso Lavajato de Perú con la empresa Odebrecht. Estamos en la línea con el procurador Jorge Ramírez. Procurador, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Buenos días. Saludarte desde Sao Paulo. El día de ayer ha sido un hecho importante, ¿no es cierto? Porque abre todo el espacio para recibir la información que Odebrecht pueda proporcionar sobre la red de corrupción que ha funcionado en el Perú en las últimas décadas. Pero desde el punto de vista de la Procuraduría, la gran preocupación es, ¿vamos a recuperar lo que nos robaron o no? Que finalmente es decisivo, no solo meter presos a los que lo merecen, sino recuperar lo que perdimos, ¿no? Efectivamente, Nicolás, esta negociación se ha producido dentro del marco de un proceso de colaboración eficaz, donde se tiene que hacer una ponderación entre la información que vamos a recibir y que ya hemos recibido y las pruebas aportadas que corroboren dicha información, que nos permitan más adelante lograr futura condena dentro del marco de un debido proceso contra aquellos altos funcionarios, exministros, expresidentes que han cometido estos graves delitos de corrupción. En ese marco se ha realizado un proceso de negociación respecto al monto de la reparación civil, que como ya de conocimiento público sobre estos 4 proyectos, Costa del Callao, Evitamiento Cusco, tren eléctrico y la interoceánica tramo 2, tramo 3, asciende a un monto de 610 millones de soles, más los intereses legales que se tendrían que pagar a lo largo de estos 15 años, saldría un monto total de 760 millones de soles aproximadamente, para lo cual se ha constituido un fideicomiso de garantía. Este hecho de establecer un fideicomiso de garantía es algo que a nivel regional en Latinoamérica no se ha realizado, y por otro lado, después de Brasil, en el contexto regional, el Perú es el país que más avanzado está en estas investigaciones. En otros países como Colombia o México no se quiere investigar, se quiere meter la tierra debajo de la alfombra para que no se sepa nada. En ese contexto nosotros hemos terminado estas negociaciones y respecto al beneficio que le ha concedido, creo que acertadamente, la Fiscalía de habilitarlos a esta empresa para que pueda participar en licitaciones de obras públicas, previamente se ha establecido una condición. Si bien es cierto, la ley establece que pueden prorratear su deuda pública hasta 10 años, nosotros hemos exigido la condición que paguen la deuda total exigible a la fecha de hoy de sus tributos vigentes, que ascienden a un monto aproximado de 450 millones de soles. Es decir, tienen que cancelar la deuda que tienen con la SUNAT. Ahora, hay un asunto, porque la gente dice, se está pagando solo 610 millones, pero acá hay que aclarar varias cosas, ¿no? Primero, que la idea, por ejemplo, es en el caso de la interoceánica, no solo ellos tienen que pagar, ¿no es verdad? Efectivamente, el daño calculado económico hasta la fecha por la Contraloría General de la República en estos 4 proyectos, haciendo un aproximado de 1.250 millones de soles, aproximadamente. Esto equivaldría prácticamente a la mitad, me refiero a los 610 que tendría que pagar Odebrecht del daño. La diferencia se la vamos a cobrar a las demás empresas que han participado en estos crímenes y, como no, a los empresarios y a los altos funcionarios del Estado. Es decir, a quienes, por un lado, va a haber pagos por terceros civilmente responsables de las empresas, y por el otro lado tiene que haber pagos individuales de los ejecutivos y de los políticos, ministros, abogados, árbitros, todos los que hayan participado de alguna manera en estos procesos. Así es, en este momento la Procuraduría ya pasamos los 200 millones de soles de embargo. Si no recuerdo mal, son 220 millones de soles
que tenemos como embargo contra personas naturales, es directivos de empresas, funcionarios públicos, casas en la planicie, frente al golf. Claro, pero ahora, hay algo que es importante aclarar, ¿no es cierto? Porque ha habido toda una contracampaña para impedir la firma del acuerdo que finalmente fracasó, ¿no es cierto? Porque el acuerdo se firmó. Y uno de los argumentos era, solo están pagando 610 millones. Pero, por ejemplo, en el caso de la carretera Chaca-San Luis, ¿no es cierto? Ahí se está haciendo un pago también que no está incluido en los 610. Fíjate, dato interesante que mencionas, porque este es un acuerdo progresivo. Ya el ejemplo que estás mencionando presenta objetivamente de qué se trata este acuerdo. Es un acuerdo, como estoy diciendo, que es progresivo. Pueden haber más reconocimientos de hechos en otros proyectos y la suma de reparación civil se recalcula. Efectivamente, así como ya hubo un acuerdo relacionado al proyecto Chaca, donde el monto fijado 65 millones de soles, que se está sumando a estos 610. Respecto a esos 65 millones, quiero decirte que ya la empresa ha pagado 30 millones de soles de fideicomiso. Y falta la diferencia, 25 millones, que lo va a pagar este año también. Procurador, buenos días, le habla Giovanna Díaz. La congresista Jenny Vilcatoma salió inmediatamente ayer a decir que había muchas irregularidades y que ella estaba procesando una denuncia formal, pero que ya se había comunicado con el Ministerio Público sobre las irregularidades que ella ha visto. ¿Ha llegado información específica ya de esta denuncia? Mire, nosotros sabemos bien el alto costo y la tranquilidad que vamos a tener que asumir las consecuencias de cumplir con nuestro deber. Nosotros, me refiero al equipo de fiscales y al equipo de la Procuraduría, actuamos conforme al cumplimiento de nuestro deber y del deber ser. A los ciudadanos les decimos que estén tranquilos, que este acuerdo va a pasar por un control de legalidad ante un juez, y es el Poder Judicial, fuera de control político y de intereses personales, quien va a determinar la legalidad de este acuerdo. Me tiene sin cuidado las denuncias que puedan venir. Yo tengo claro que tengo que actuar conforme a mi deber y pensando en el país. Pero esto nos da una luz de las presiones que pueden aparecer, presiones políticas que pueden aparecer en este proceso de que el Poder Judicial tenga que validar el acuerdo. Bueno, Nicolás lo acaba de decir, ¿no? Esto es más que evidente y creo que la ciudadanía está muy atenta. Dos preguntas finales, señor Procurador. ¿Cómo va a procesarse el resto de obras? Porque se supone que Odebrecht ya reconoce con este acuerdo que ha cometido delitos en 4 obras que son las que usted ha descrito, pero ha participado en mucho más y el acuerdo establece el compromiso de que va a dar toda la información, ¿no es cierto?, sobre todas las otras obras. Entonces, si se determina en otras obras que ha habido el pago de comisiones ilegales, también va a tener que pagar reparación por eso. Efectivamente, ya lo acaba de decir, o lo ha dicho en retiradas oportunidades de Rafael Vela. Este es un acuerdo de culpabilidad, es un acuerdo voluntario, donde la empresa ha reconocido hasta el momento haber participado en estas cuatro obras. Si hubiera más reconocimiento de otros hechos delictivos en otras obras, o independientemente del reconocimiento de la empresa, la Fiscalía que tenga fuente de prueba independiente a la empresa Odebrecht y se demostrara la culpabilidad de los funcionarios de esta empresa en otros proyectos, simplemente la deuda se recalcula, tal como acabas de decir, Nicolás. Incluso entiendo que hay plazos perentorios, ¿no? 15 días para que den toda la información. Ahora, en el tema de los juicios, porque Odebrecht tiene disputas internacionales con el Estado peruano en este momento, ¿cómo se va a resolver ese tema? Por la información que nosotros tenemos, Odebrecht no tiene ninguna demanda arbitral ante el CIAE vigente en este momento. Esa es otra mentira más de aquellos que están contra el acuerdo, que están desinformando.
por el tema gasoducto, Odebrecht no tiene actualmente a la fecha una demanda arbitral en giro. O sea, no es verdad entonces esto. Estoy diciendo Increíble. que Odebrecht a la fecha de hoy no tiene una demanda contra el Estado peruano ante el CIAE. Odebrecht inició un procedimiento de trato directo, me refiero al caso de gasoducto, de trato directo, que es un proceso de conciliación. Como no se llegó a conciliar con el Estado, no ha dado el paso siguiente, que es demandar, lo cual yo rechazo categóricamente esas mentiras que están diciendo porque están desinformando a la población. Bien, procurador. Señor procurador, una última pregunta más bien personal. ¿Qué sentimientos le produce esto a usted? Porque está sometido a hacer un bombardeo por un lado, pero por otro lado, como yo he llamado la atención esta mañana al comenzar el programa, esto es un antes y un después en la historia de la lucha contra la corrupción en el Perú, ¿no? ¿Ah? Sentimientos, hay sentimientos encontrados, jamás de alegría, porque ciertamente, y tampoco de entrar en melancolía, pero sí ha sido un hecho triste para todos los peruanos este gran escándalo, ¿no? Y por otro lado, simplemente tengo que actuar conforme a mi conciencia y de cara a Dios, y tengo el apoyo de mi familia, y con eso tenemos que seguir al frente Y de esta situación, ¿no? todavía hay un largo camino por recorrer. Muchas gracias. Todavía esto recién empieza. Recién comienza. Efectivamente, pero vean el contexto regional también. En Colombia prácticamente no se está avanzando. En México el tema sigue el mismo camino. Como les digo, después de Brasil, el Perú es el país en la región que más avances está teniendo en este caso. Muchas gracias a Jorge Ramírez, procurador ad hoc del caso Lavajato. ¿Se acuerda, procurador, hace un año cuando nos peleamos acá en Exitosa? Y yo le decía, yo le pago a Odebrecht si me va a contar cómo nos han robado, quiénes han sido los expresidentes, ministros. ¿Ah? ¿Se acuerda? ¿Ah? Sí, claro. Sí. Pero creo que hay que... lo que pasa que yo no puedo decir algunas cosas que en público, porque en esa oportunidad, porque hubiera afectado el proceso de negociación, pero ciertamente conocer la verdad y tener las pruebas era un elemento que nosotros consideramos, porque por otro lado no hubiera sido un fracaso si la Procuraduría iba por un lado y los fiscales por otro, de tal manera que no iba a haber acuerdo. O sea, la Procuraduría no podía petardear al proceso que está de información y negociación de los fiscales. Este es un mal que yo heredé, que había una confrontación interna entre la Procuraduría y la Fiscalía, y lo que hicimos es cambiar esta aptitud por un comportamiento proactivo. Muchas gracias una vez más al procurador ad hoc del caso Lavajato, Jorge Ramírez, que nos ha atendido desde San Pablo. Muy gentil, muchas gracias.